Y entonces todos bajamos dispuestos a, después de cenar, ver el show. Tampoco nunca nos imaginamos. Y entonces lo que presenciamos fue una ceremonia de vudú. Pero cuando ves a los danzantes, cuando ves que de repente hay una gallina y le cortan ahora sí que el pescuezo con una navaja, cuando empiezan a regar sangre y todo, entonces ves que todo eso ellos lo estaban haciendo en una ceremonia para ellos real, una cosa que para allá probablemente sea de alguna forma normal, pero no para nosotros que no estamos acostumbrados más que ver eso en películas. Entonces por eso yo pienso que también agregado a lo que había pasado en el aeropuerto, también fue una situación sumamente complicada y fea además. Llegó entonces el arranque del premundial. El primer partido para México fue contra Guatemala, una débil selección que se vio superada por México en lo futbolístico, mas no en el marcador, pues el partido terminó empatado a 0 goles, aun cuando el Tri llegó con intensidad estrellando los balones una y otra vez en los postes o el travesaño. Lo asombroso fue que durante el encuentro, Enrique Borja sufrió un desgarre en la pierna derecha, mientras que el portero suplente Rafael Puentes al término del juego comenzó a sufrir escalofríos, mismos que le provocaron la fiebre en los días subsecuentes hasta provocar que terminara en reposo total. Una vez tirado en la cama, no faltó el rumor entre los pasillos del hotel de concentración de la selección mexicana que decía que el vudú comenzaba a hacer efecto. E incluso hubo otro extraño suceso con el portero titular, el Cuate Calderón, ya que se dio un hecho sumamente extraño con una botella de refresco, por lo que para ese duelo ante los hondureños tuvo que alinear el tercer arquero, Brambila. Faltando 3 días para el primer partido, estando en la terraza del hotel, y explotó una botella de refresco, y yo estaba así, platicando con todos los demás, y de la cabeza me cayó en el dedo y me seccionó el tendón. Pero cuando llegó el doctor y vieron lo del accidente, me revisó y me dijo, no, tengo que coserte desde abajo, porque el tendón quedó seccionado. Imagínate, faltando 3 días para el primer partido. El segundo juego de México fue una estampa del primer partido, con el Tri llegando constantemente a la portería rival, estrellando sus disparos en los postes. Simplemente el balón no quería entrar a gol. Con el temor de que en realidad un tema oculto y de maleficio estuviera sobre ellos, salieron a encarar el siguiente duelo. Una vez en la cancha, el tricolor jugó como lo venía haciendo en toda la eliminatoria. Sin embargo, esta vez parecía que el vudú había desaparecido, pues México derrotó con facilidad a la escuadra de Antillas holandesas con un amplio marcador de 8-0. Pero empezaron a suceder cosas de ese tipo. Si le preguntabas a un jugador o le preguntabas a otro, no se sentía bien uno, el otro se cortó, el otro le pasó esto. O sea, fueron circunstancias diferentes. ¿En qué grado pudo afectar este tema al equipo mexicano? El especialista en motivación deportiva, Nico, nos dice que el nivel de sugestión pudo haber sido el motivo para los efectos negativos del Tri. Definitivamente la sugestión es importante en la mente de la persona porque es la forma como tú puedes canalizar determinadas creencias para que se logren. Sí puede provocar la sugestión lesiones, porque así como la sugestión es uno de los pilares para programar la mente para lograr cambios positivos, cuando tú esa sugestión la diriges hacia lo negativo, puede producir que la persona tenga miedo, no juegue de la misma forma, no entre con la misma intensidad, o la simple creencia de algo están haciendo y que se las compres, puede hacer que entonces tu cuerpo reaccione de esa forma. La mente es tiene un sinnúmero de programaciones, las cuales va decidiendo cuáles utiliza, cuáles no. Desgraciadamente no sabe exactamente cuáles siempre creer. Y cuando son negativas, muchas veces las toma automáticamente y se refleja en una lesión. En las porterías de México, la primera portería que tenían, fueron a clavarles muñequitos, ¿verdad? Muñequitos que usan ellos como fetiches para que México perdiera. Perdió por brujería. Yo creo que la selección, incluso muchos jugadores tuvieron miedo, ¿sí? A lo mejor ante ese contexto que no se lo esperaban y a lo mejor también fueron sugestionados por todos los ritos que se hicieron en ese contexto. El miedo es una respuesta de alertas para la supervivencia que debes de tener como ser humano. De alguna manera llevaron ahí a un sacerdote católico y nos dio una misa. No tengo muy claro en qué momento fue, pero en alguno de los domingos yo creo que fuimos a alguna de la misa.